Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Gantz y Lapid, líderes de Hossein Leisrael y Yesh Atid, concurrirán de forma conjunta en las próximas elecciones israelíes. El gobierno palestino de Ramallah rechazará el dinero que traspase Israel. Católicos, musulmanes y judíos españoles defienden la laicidad del Estado, la educación religiosa y la igualdad de la mujer. España se prepara para los cientos de yihadistas y radicalizados que saldrán este año y el próximo de las cárceles europeas. Estos son los temas de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Volveremos después, en la segunda parte, con la agenda cultural. Luego de maratónicas conversaciones que duraron toda la noche del miércoles, los líderes de los partidos centristas más importantes, Benny Gantz y Yair Lapid, anunciaron que llegaron a un acuerdo de fusión para crear un bloque conjunto a efectos de enfrentar en la carrera electoral al primer ministro Benjamin Netanyahu y su partido Likud. Se informó asimismo que otro jefe de Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, aceptó unirse a la lista, sumándose a los otros dos, el propio Gantz y Moshe Yaalon. El anuncio tenía que hacerse antes del jueves 21 a las 5 de la tarde, horario límite en el que caduca el término establecido para presentar las listas ante el Comité Central de Elecciones. De salir victoriosos en las elecciones del 9 de abril del corriente año, Benny Gantz y Yair Lapid decidieron gobernar en forma conjunta y rotativa. Gantz será primer ministro los primeros 2 años y medio, seguido de Yair Lapid en la continuidad del mandato. No se anunciaron más detalles y tampoco se dio a conocer el nombre de la nueva agrupación, aunque probablemente se anunciará en pocas horas. Una encuesta realizada poco antes indicaba que esta unión ganaría 34 escaños, superando en 1 al Likud. El líder del partido Kulanu, Moshe Yaalon, señaló en una entrevista que preferiría a Netanyahu en el gobierno, pero que si Gantz y Lapid no se inclinan hacia la izquierda y son parte del campo nacionalista, él podría unirse a este frente, dijo. Sí, bueno, la noticia decía que el nombre se anunciará en pocas horas y desde que se escribió hasta ahora, pues ya tiene nombre esta coalición o este nuevo partido y se llama Kahol Lavan, que quiere decir azul y blanco, como la bandera de Israel. Y como decimos en la noticia, pues allí no solamente hay un jefe de Estado Mayor, que era Gantz, al que se unió Yaalon, otro jefe de Estado Mayor, sino que también se les ha unido un tercer jefe de Estado Mayor. Es decir, están prácticamente los últimos grandes generales o responsables de la seguridad de Israel, y junto con Yair Lapid, que su carrera es de periodismo, pero que defiende un Israel más laico, pero, por ejemplo, entre otras cosas, pide que los religiosos, los ultraortodoxos y los ortodoxos cumplan con el servicio militar igual que todos los demás. Eso en el aspecto, digamos, más tradicional de las bases de este partido. Pero lo que sí es la apuesta es en figuras que puedan hacer contrapeso a Netanyahu. Yo en estas horas he oído muchos comentarios. Algunos hacen referencia a que, aunque parezcan que esta coalición va a arrasar, especialmente porque agrupa casi a todas las fuerzas del centro político de Israel, pues algunos dicen que incluso así Netanyahu va a salir elegido, pero también esas mismas personas vaticinan que Netanyahu dentro de algunos meses o como mucho un año va a tener que comparecer por los juicios que tiene abiertos por corrupción, y entonces pues habría que convocar unas nuevas elecciones y allí el Likud no tendría una figura tan visible y mediática como Netanyahu para reemplazarlo.
En todo caso estaría, por ejemplo, Guidón Saar, pero que no tiene el tirón de Netanyahu, y ese sería el momento de este partido Cajol Laván para hacerse con el poder. Pero como las encuestas siempre fallan y como desde que se anunció la convocatoria de elecciones hasta ahora han pasado muchísimas cosas, también es posible que la caída en picado de la izquierda pues se pronuncie más y vean en este Cajol Laván centrista una oportunidad para votar a una alternativa a Netanyahu, para sacar, digamos, a Netanyahu del poder, y entonces votantes del laborismo y incluso de izquierda, como Meretz, pues voten a Cajol Laván, y si le faltan fuerzas para asumir el control del, digamos, del Parlamento, pues podrían contar seguramente con el partido culano de Moshe Kahlon, que está ahí un poco esperando a ver quién lo llama y quién lo ofrece más, ¿no? No es el único movimiento que hubo en estas últimas horas antes de cerrar las inscripciones en el Comité Central de Elecciones. También ha habido un movimiento importante por la derecha, o incluso se podría decir por la extrema derecha, porque todos conocemos el partido Abait Leumi, que había levantado Bennett, pero ahora Bennett formó un partido que se llama La Nueva Derecha, y Abait Leumi se quedó, digamos, sin sus grandes estrellas y ha decidido juntarse con un partido que estaba... que era tabú en Israel, un partido que una vez consiguió entrar en el Parlamento, el partido Kaj se llamaba entonces, de Meir Kahane, un rabino o un personaje religioso nacionalista, ultranacionalista, al que muchos califican de racista, que proponía, por ejemplo, el traslado forzoso de población árabe de los territorios en disputa hacia países árabes. Bueno, unas cuestiones que en Israel siempre fueron vistas con mucho recelo. Incluso este personaje murió acuchillado por un árabe, creo que fue en Nueva York, dando una charla. Es decir, una extremísima derecha que podría elevar un poco los votos de Abait a Yehudí, y que solamente podrían aspirar a algo si Netanyahu gana el gobierno y se apoya en la derecha, ¿no? No sabemos qué va a pasar, si Netanyahu va a lograr ese primer lugar, si va a mirar hacia la derecha o hacia Cajol Laván, tratando de incorporarlos al gobierno, cosa que sería un error si hicieran, ¿no? Si tienen una cantidad de votos significativa, pues todo el mundo les recomendaría aguantar hasta que Netanyahu colapse, que no falta mucho. Así que, bueno, el panorama, aunque ahora ya se sabe exactamente quiénes son los partidos que van a concurrir, evidentemente los números definitivos no están ahí, y este baile de coaliciones y de uniones y separaciones puede agilizar bastante una alternativa al gobierno actual, pero no sabemos si será realmente decisiva o no. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, manifestó durante un encuentro con representantes del grupo judío estadounidense J Street y varios miembros del Congreso de Estados Unidos que su administración decidió rechazar todo dinero que traspasa a Israel después que el gobierno de Jerusalén decidiera recortar los fondos que transfiere a la Autoridad Palestina debido a los jugosos salarios que Ramallah otorga a las familias de los terroristas. Aunque tuviéramos solamente 5 millones de euros, los usaríamos para pagar a las familias de los mártires, apuntó Abbas, y añadió: cuando alguien muere, nosotros no estamos dispuestos a abandonar a su familia. Abbas sostuvo que la puerta de los palestinos aún está abierta para las relaciones con Estados Unidos en relación al proceso de paz si éste reconoce la solución de 2 estados,
aunque por otra parte no aceptarán a Washington como mediador en las negociaciones de paz. El terrorista palestino que violó y asesinó a una joven de 19 años hace unos días comenzará a recibir un salario mensual de más de 3.000 euros en los próximos días. Sí, la verdad que, es una tontería increíble la declaración de Mahmoud Abbas. Dice que no van a aceptar el dinero que les traspase Israel. Vamos a ver, eso lo quiero ver yo con mis ojos, y aunque tengan poco dinero lo van a hacer para pagar a la familia de los mártires. Habla de mártires, dice que cuando alguien muere, pero por ejemplo el asesino de esta chica de 19 años, el que la violó, la asesinó y la decapitó, pues sigue vivo y le van a dar un montón de pasta a él y a su familia. Es decir, hay unos incentivos, no solamente por si alguien muere o le demuelen la casa, porque a veces una situación con la que responde el ejército de Israel a un atentado terrorista, sino que aquí es también el que se queda vivo, pero lo importante es que haya matado y que haya causado terror en la población judía de Israel. Ese es el objetivo. Y con respecto a que no van a recibir el dinero de Israel, no se lo cree ni el tato. Si estos están desesperados porque la ayuda económica a Hamas en Gaza pasa directamente a Hamas sin pasar por sus manos, y están realmente desesperados por esos 10 millones de dólares mensuales que pasan en billetes constantes y sonantes, y ellos ni lo huelen. Así que les corten todos los víveres no creo que sea lo que Abbas realmente pretenda, ni mucho menos que se lo dejen hacer los otros que viven de la teta de las ayudas internacionales jugosas y cada vez más destinadas a engrosar las cuentas corrientes privadas de los dirigentes palestinos en Suiza, y no destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población palestina, especialmente los que viven en los campamentos de refugiados. Católicos, musulmanes y judíos españoles han defendido en un foro la laicidad del Estado, la educación religiosa y la igualdad de la mujer. En el encuentro participaron el cardenal y arzobispo emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatari, y el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, que ha precisado que si no es tan evidente una creciente demanda de religión, es porque los que se oponen a ella suelen hacer más ruido que aquellos que viven de manera pacífica su espiritualidad. Los representantes de las tres confesiones han valorado de manera positiva la Constitución de 1978, que garantiza la confesionalidad del Estado y prevé relaciones de cooperación. El problema, han precisado, es que falta desarrollar estos acuerdos y hacerlo rápido, porque el mundo va mucho más deprisa que el legislador español. Sí, la legislación de la Constitución del 78 se garantiza la confesionalidad. Luego hay una ley de libertad religiosa del año 92 que habla incluso de religiones de notable arraigo, y todo esto está muy bien en lo escrito, pero lo que falta muchas veces es desarrollar la normativa, es decir, llevar esto al plano práctico, es decir, cómo se hace que la ayuda, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? Que haya comida kasher para los presos judíos. Pues esto es un procedimiento que no está muy organizado ni automatizado, todavía es complejo. Lo mismo con los asesores espirituales en sitios, o ministros espirituales en organismos como puede ser el ejército o en los hospitales, porque bueno, siempre hay algún cura por la zona, pero no siempre hay un rabino, y no siempre tiene los permisos para entrar a un cuartel, en qué circunstancias, etcétera, etcétera. Así que bueno, es bueno que coincidan las tres religiones en los aspectos positivos que tiene
la legalidad española, el tema de la aconfesionalidad, pero con educación religiosa, y también aquí hablan de la igualdad de la mujer. Yo supongo que ellos se refieren a nivel del Estado, que es una cosa buena, pero supongo que eso ya depende de cada una de las confesiones, cómo se articula eso también, en cuestiones que no tienen que ver con el Estado. Es decir, por ejemplo, el tema del sacerdocio, pues no está del todo resuelto en ninguna de las 3 confesiones que yo sepa. 500.000 de condenados en Europa por yihadismo quedarán en libertad entre 2019 y 2020. Por ello, España se prepara mejorando la inteligencia e información sobre estos individuos radicalizados, aunque los mayores afectados serán Francia, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, en España se considera que cerca de 1.500 personas que fueron condenadas por delitos comunes y que se habrían radicalizado en la cárcel quedarán en libertad en los próximos 2 años. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles trabajan en un plan con 2 vías de actuación. Por un lado, la seguridad dentro de nuestras fronteras, previniendo ataques, y una segunda, basada en servicios de inteligencia policiales y en el intercambio de información con otros socios europeos y con Marruecos. Bueno, esto es lo que dicen, claro, la primera parte es 500.000 o sea, unas 500 condenados por yihadismo en Europa que van a salir de las cárceles en estos 2 años. Pues en España no son tantos los que están condenados por yihadismo que van a salir en esta época. Pero el problema es que las cárceles han actuado y siguen actuando como escuelas de yihadismo para delincuentes comunes de confesión musulmana o a gente que se convierte al Islam estando en la cárcel. Es decir, son gente que han entrado por trapicheo de drogas, por robos, por violencia, etcétera, pero que en la cárcel, con mucho tiempo y con mucha ayuda de gente que está trabajando para ello, pues se han radicalizado y entraron siendo simples delincuentes y salen siendo potenciales terroristas. Y esto sí que es un problema. Esto sí que es un problema. Ya no tanto los 500 que están fichados como yihadistas, porque entonces los servicios de seguridad también tienen mayores facilidades para pedir a un juez el permiso para hacer un seguimiento, escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se hace con los otros 1.500 que hasta ahora no han atentado, hasta ahora no se han significado ni han sido condenados por yihadismo, pero de los que se sabe que han salido radicalizados y que son pues aprendices de terroristas, y cruzamos los dedos porque se quede en esa lección y no pasen a la página siguiente, que es la de matar y hacerse matar, porque ya en Europa hemos aprendido que esto no se va a acabar tan fácilmente. Hemos aprendido que aunque Daesh esté siendo derrotada en el plano militar, territorial en Oriente Medio, pues sus reivindicaciones, igual que las de Al-Qaeda, siguen en pie y suponen la alteración total de las sociedades occidentales y el intento de forzarlas a convertirse al Islam. No hay otro objetivo más que ese detrás de todo esto. Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Hasta la semana que viene, Jorge. Hasta la semana que viene, Shabbat Shalom. Volvemos con la agenda cultural ahora después de la pausa. Entramos en esta segunda parte de las noticias, unas noticias y una agenda que cierran ya la semana. Una semana que se cierra además con eventos, Raquel. Sí, por ejemplo, el que presenta el prestigiosísimo coreógrafo israelí Ohad Naharin, que ha creado un espectáculo, se llama Venezuela, su última coreografía lo hace para la Betseba Dance Company, y comparte este mensaje humanista con el público del Mercat de las Flors de Barcelona
desde hoy, 21 de febrero, según cuando nos oigan, claro, hasta el 24, con 4 funciones, con las entradas ya agotadas. Ya saben que esta prestigiosísima compañía de danza con sede en Israel es considerada una de las principales compañías de danza del mundo y ha estado bajo la dirección artística de Naharin, de este ahora coreógrafo, desde 1990 hasta el año pasado. O sea que es una presentación muy importante. Naharin dejó la dirección en 2018, pero continúa como coreógrafo residente porque dice: lo que me interesa es crear y en esta nueva posición puedo seguir haciéndolo libre de obligaciones alejadas de la creación en sí misma. Esto ha declarado el coreógrafo. 18 bailarines participan en Venezuela, una pieza dividida en 2 partes con la misma coreografía cada una, pero diferentes músicas, bailarines e iluminación. Curiosísima Suena la muy bien, propuesta. desde luego. Una pena que no haya entradas ya. Habrá que estar atentos a ver si hay alguna cancelación o a la reventa. Eso se lleva mucho en España. Sí, y en Israel, ¿no? Con las entradas de Eurovisión. Bueno, en la primera parte participan 8 bailarines que interpretan la coreografía a ritmo de música gregoriana, mientras que los 8 que participan en la segunda parte ejecutan los mismos movimientos con música de diferentes géneros, entre ellos el rock y el rap. Bueno. Aunque las 2 partes tengan la misma coreografía, las personas que la interpretan son diferentes y eso cambia mucho el resultado, ha asegurado Luke Jacobs, que es el director de los ensayos de la compañía Batseva. En relación a esta opción artística, con el interés de Naharin por la composición y la relación entre cuerpos, espacios e iluminación. Nos da mucha envidia a la gente que ya tiene estas entradas para disfrutar de las 4 funciones que se presentan, con las que se presenta la Batseva Dance Company en Barcelona. Bueno, si no lo conocían, también es una buena oportunidad para conocer esta compañía y seguirla en sus futuras andanzas. Continuamos con esta agenda, Raquel. Sí, nos vamos ahora a Galicia, porque allí se está presentando una exposición que lleva por título El fotógrafo del horror y que recorre la vida y la obra de Francesc Boix, ya saben, el fotógrafo de Mauthausen. Esta exposición está organizada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y tras haber visitado ya varias localidades de Galicia, la muestra ha recalado en el Centro Cultural del Campus de Ferrol. Fue presentada por las vicerrectoras Araceli Torres y Margarita Amor, así como por Carmen Rocía Enrodeja, que es investigadora gallega de esta asociación. La muestra El fotógrafo del horror reúne más de un centenar de documentos recogidos en el libro homónimo del investigador Benito Bermejo y que constituyen un testimonio único de la vida de los deportados republicanos españoles en el campo de Mauthausen. Bueno, pues este fotógrafo que está ahora tan de actualidad. El otro día veía yo precisamente un libro ilustrado en una librería que hay justo enfrente del Círculo de Bellas Artes, por la parte de atrás. Sí. Ahí aparecía seguramente una buena ilustración, se veía en la portada. Luego ya no sé cómo estaría desarrollada la historia. Seguimos y cerramos. Hablamos de libros. Hablamos ya que de libros. Nos hablabas de Venga, este. Pues hablamos ahora de novela, igual no gráfica, pero sí de novela. Sí, porque regresa a las librerías Klaus y Lucas, de Agota Christoph. Es un clásico imprescindible sobre las heridas físicas y morales del siglo XX europeo. Libros del Asteroide publica este clásico, una trilogía de novelas que siguen las vivencias de 2 hermanos que experimentan los horrores de la guerra y los totalitarismos. Publicado a finales de los años 80 y compuesto por el gran cuaderno La Prueba y La Tercera Mentira, el tríptico Klaus y Lucas nos presenta un retrato poliédrico de la complejidad humana que transpira inocencia y crueldad. Agota Christoph recibió importantes galardones por esta obra, como por ejemplo el Alberto Moravia en Italia, el Gottfried Keller y el Friedrich Schiller en Suiza y el Premio Austriaco de Literatura Europea. Nos sitúa en un país en guerra ocupado por un ejército extranjero. Allí 2 hermanos, Klaus y Lucas, han sido abandonados por su familia y puestos al cuidado de su abuela, a la que sus vecinos llaman la bruja. La barbarie del convulso mundo en el que viven les lleva a emular la crueldad que ven en él. De una inteligencia superior serán capaces de utilizar cualquier recurso para sobrevivir,
pero una vez asegurada su supervivencia, intentarán poner remedio a muchas de las dramáticas situaciones que les rodean. Los distintos caminos que terminan eligiendo al final de la guerra marcarán sus vidas para siempre. Bueno, pues así, con esta novela nos despedimos de esta semana aquí en Radio Sefarad y les deseamos, como siempre, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.